Dios te bendiga y Dios te guarde. Estoy por aquí para desarrollar el tercer periodo de la iglesia, o el tercer periodo de la iglesia que abarca. El tercer periodo de la iglesia abarca la victoria de la iglesia hasta la caída del Imperio Romano. Es decir, llega Constantino hasta la caída del Imperio Romano. El primer periodo de la iglesia que abarca desde el 313 después de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Y aquí vemos la victoria del cristianismo. El cristianismo fue muy perseguido antes del 313 después de Cristo. Todos sabemos, y para nadie es un secreto, que el cristianismo, o el que se llamaba ser cristiano, era prácticamente recibir la pena de muerte. Era prohibido confesar a Cristo en Roma, en Europa para ese tiempo. Una persecución terrible. Ahora vemos aquí a Constantino, que es postulado como emperador o gobernador. Y vemos que Constantino, cuando llega al gobierno, le ofrece, o cuando quería llegar al gobierno, le ofrece a esos cristianos que eran perseguidos, a esos cristianos que eran rechazados por la sociedad, le ofrece cobertura, le ofrece que le iba a dar protección, le ofrece que le iba a establecer como parte del gobierno, le ofrece tantas cosas. Y vemos que luego que Constantino llega al poder, cumple sus promesas políticas, de manera que establece el cristianismo como religión oficial de Roma. Podemos decir que fue un gobierno cristiano. Cabe destacar un dato importante, que Constantino, días antes de su muerte, fue bautizado, porque él creía que el bautismo simbolizaba la muerte del pecado para una nueva vida en Dios. Y Constantino tomó muchas medidas importantes a favor del cristianismo. Cabe destacar también que Constantino establece el domingo como el primer día de la semana para rendirle culto al Señor, o para el servicio cristiano. Todas las sedes políticas, todas las instituciones del gobierno o del Estado estaban prohibidos abrir el domingo, porque el domingo era el día del cristianismo, era el día del Señor, era el día de la adoración donde los cristianos se iban a reunir. Y por eso hoy en día en la parte latina, en la parte de Occidente, el domingo se establece como el día de adoración, porque fue Constantino que lo estableció en el 313 en adelante al 476 después de Cristo. Constantino toma muchas medidas. Una de las medidas que toma Constantino fue el desarrollo de la iglesia. La iglesia en el tiempo de Constantino se desarrolló de tal manera que todas las personas que escribían en contra del cristianismo eran perseguidas. Todos los libros o escritos fueron investigados, y se encontraban un dato en contra del cristianismo, ese libro era quemado. Todos los libros fueron quemados que hablaban en contra del cristianismo. Constantino ahora establece leyes que protegieron al cristianismo. El cristianismo fue muy perseguido, pero ahora con Constantino el cristianismo es apoyado, es respaldado, tiene cobertura. El cristianismo era religión oficial. Todo aquel que no sea cristiano era perseguido prácticamente. Entonces esto desató una libertad total, una libertad para adoración del cristianismo. Y vemos que muchas prácticas ahora fueron eliminadas. Por ejemplo, la estatua del emperador. En el primer estudio yo estuve explicando en el primer periodo de la iglesia que la estatua del emperador en Roma debía de adorarse. Pero Constantino prohíbe que se adore la estatua del emperador. Y cabe destacar que Constantino, siendo emperador, rechaza el culto, o rechaza la adoración o la gloria hacia él mismo.
porque él decreta y dice que la estatua del emperador ahora no se puede adorar. Es un dato de suma importancia. La iglesia desarrolla lo que fue la idolatría. Es un dato muy importante que hay que destacar aquí, y es que Roma era un pueblo donde tenía muchos migrantes y todas las personas querían vivir en Roma. Podemos decir que Roma era la capital del mundo. Podemos decir que en Roma estaba el comercio. La última tecnología estaba en Roma. Entonces todos los pueblos, todos los migrantes, todos los bárbaros querían estar en Roma. Entonces esta mezcla cultural permite que la idolatría sea introducida dentro del cristianismo. Y dentro de esa cultura de adoración vinieron muchas estatuas, muchos ídolos. Entonces Constantino, para que no se mezcle la estatua del emperador más estatuas de otras culturas, lo que hace es que elimina el 100% toda adoración de estatua y de imágenes. Constantino entiende que el único que hay que adorar es a Jesucristo, y tampoco a él hay que hacerle estatua. Así se desarrolla la iglesia. Pero eso trajo un aspecto positivo y un aspecto negativo. Vamos a hablar del aspecto positivo y luego hablamos del aspecto negativo. El aspecto positivo fue que todas las personas fueron cristianizadas. Todos los pueblos fueron cristianizados. Todas las regiones de Asia fueron cristianizados. De hecho, Egipto también fue cristianizado. Y todas las personas se convirtieron al cristianismo. Eso es un dato importante de aspecto positivo, donde la paz reinó la palabra de Dios, reinó la adoración a Cristo. La gente empezaron a dejar de pelear uno con el otro, porque si algo tiene el cristianismo es que produce paz, produce armonía y produce fraternidad entre las personas. Eso fue uno de los aspectos positivos. Pero el aspecto negativo impactó muy duro a lo que fue Roma. Ejemplo, todas las personas querían ser cristianas, porque el cristiano en ese tiempo tenía privilegio. Privilegio porque la iglesia cristiana era parte del gobierno, era parte del Estado, era parte del emperador. El que era cristiano tenía cobertura, tenía protección, tenía privilegio, tenía leyes que lo protegían. Entonces todas las personas se hacían pasar por cristianos. Habían cristianos genuinos, habían cristianos de verdad, pero había muchos que estaban enganchados a ser cristianos por adquirir un puesto, por adquirir un privilegio o por adquirir cobertura dentro del gobierno de Constantino. Entonces esto fue un aspecto negativo. Entonces, de tal manera que Constantino siente amenaza, siente traición. Roma es poblada, Roma es saturada porque todo el mundo es cristiano ahora. Entonces hay que tomar en cuenta las características geográficas de Roma. Roma se encuentra en una llanura y rodeada de muchos pueblos bárbaros, que esto da como desventaja una posible invasión. Entonces la corrupción dentro del gobierno, del mismo cristianismo, más la amenaza de los bárbaros, dígase judío, dígase griego, todos esos pueblos, todo aquel que no era de Roma, nativo de Roma, era considerado bárbaro o migrante. Entonces Constantino siente una amenaza y Constantino crea un colador. Yo le digo un colador en mi propia palabra porque él decide crear una nueva ciudad. A esta nueva ciudad se le llamó Constantinopla, que fue la ciudad de Bizancio, que tenía 1000 años de creada, que se encuentra
entre Europa y Asia. Y a Constantinopla la divide el mar Adriático de Roma. O sea, entre Roma y Constantinopla está el mar Adriático. Pero Constantino lo que quiere es separar lo que es el paganismo, porque todas las personas decían ser cristianas, pero no se habían arrepentido de corazón, simplemente para pertenecer al gobierno, porque todo aquel que era cristiano tenía un privilegio en el gobierno. Entonces él decide crear una nueva ciudad. La iglesia entiende la decisión de Constantino. Entonces Constantinopla iba a ser la capital de Roma, pero Roma era la capital del mundo. Hay que entender eso, claro. Entonces la iglesia tenía el mismo privilegio que tenía un emperador, o el papa tenía el mismo poder de un emperador, porque ese fue el pacto que se hizo para Constantino poder ganar o llegar a ser emperador. Utilizó al pueblo cristiano, a esa masa de personas perseguidas, y le dio privilegio. Ahora, cuando Constantinopla es creada, la parte política es más fuerte que la parte espiritual, porque Constantino lo que quiere es un lugar donde no haya tanto paganismo, donde la corte política se sienta más protegida. Roma tenía una desventaja, y era que Roma tenía mucha frontera, y Constantino tenía que buscar ayuda hasta de otro ejército para poder cubrir sus propias fronteras. Entonces, ¿qué hace Constantino? Constantino dice, no, pero que Roma tiene mucha frontera y las fronteras son muy grandes, y tengo que buscar emperadores y tengo que buscar seguridad militares para poder cubrir lo que es la frontera de los bárbaros. Me voy a hacer mejor una nueva ciudad llamada Constantinopla, y ahí voy a establecer mi sede. Esa fue la decisión de Constantino, para sentirse más seguro, porque él tenía miedo de una posible invasión, de una posible traición, de un posible golpe de estado. Entonces, aquí surge la nueva ciudad llamada Constantinopla, capital de Roma, donde el poder político predomina por encima del Papa. Aquí el Papa era controlado en Constantinopla. Aquí la iglesia tenía límites. No era lo mismo que en Roma. El Papa de Roma tenía más poder que el Papa de Constantinopla, porque entonces había una disputa, porque habían dos papas, uno en Constantinopla y uno en Roma. Entonces se van a las escrituras y se dan cuenta de que Pedro, que fue que habitó primero en Roma, el Señor fue el primer, podemos decirlo así bíblicamente, el primer papa o el primer padre de la iglesia, que fue Pedro. Entonces ellos toman esa fuente y dice que el papa que debe de controlar toda Europa debe de ser de Roma. Debe de ser de Roma. Así como Roma controla toda Europa, así también la iglesia debe de controlar a toda Europa, pero desde Roma. Y se establece como prioridad que el Papa de Roma sea que controle toda Europa. Pero ¿qué sucede? Cuando Constantinopla es construida, que es la nueva ciudad de Bizancio, Europa se divide. O Roma se divide entre Oriente y Occidente. Entonces la parte oriental se le llama griegos y la parte occidental se le llama latinos. A los de Oriente se le llama griegos y a los de Occidente se le llama latinos. Estos nombres surgen por el idioma. No tiene que ver nada con el aspecto geográfico, sino más bien por el idioma, porque predominaba en la parte oriental, predominaba más el griego, y en la parte occidental predominaba más lo que es el lenguaje latín o el latino. Entonces, estos son datos importantes a la hora de nosotros analizar el tercer periodo de la iglesia. Y es aquí
donde surgen nuevas leyes. Por ejemplo, el hijo de Constantino tiró un decreto de que todas las personas que adoren estatuas y todas las personas que sean paganas, había que perseguirla y darle pena de muerte. Entonces se aprobó la pena de muerte para todas las personas que no eran cristianas. Si usted, por ejemplo, no era cristiano en los tiempos de Constantino, usted iba a ser perseguido e iba a ser preso. Y lo iban a meter preso y lo iban a matar. Eso fue el hijo de Constantino que estableció esa ley. Es decir que la iglesia, en el tercer periodo de la iglesia, estoy hablando del 313 en adelante, al 476, después de la muerte de Cristo. Entonces son datos importantes. Pero ¿qué sucede? Esto trajo su aspecto negativo y su aspecto positivo. Por ejemplo, uno de los aspectos positivos era que la iglesia no tenía opositores. La iglesia no tenía rival, porque era parte del gobierno. Pero ¿qué sucede? En el aspecto negativo, la iglesia, después que se ve libre, se ve en beneficio y protegida, empiezan las controversias dentro de ellos mismos. Se levanta uno de Alejandría, llamado Arrio, y dice que Jesucristo no tenía ningún tipo de relación con Dios. Que Jesucristo no tenía ningún tipo de relación con Dios. Y que Jesucristo era inferior a Dios mientras estuvo aquí en la tierra y era eterno mientras estuvo en el cielo. Pero que no tenía ningún tipo de relación con Dios. Entonces Atanasio, que también era de Alejandría, entra en controversia con él. Y se reúnen en el concilio de Nicea. Y establecen este debate, de manera que Arrio, aunque estaba confundido, pero tenía más poder político que Atanasio. Entonces, al tener más poder político que Atanasio no le dieron la razón por miedo de que Arrio cometa o tome una decisión en contra de aquellos que no aprobaron su doctrina. Entonces Atanasio desterrado, 5 veces fue desterrado, llevado preso, pero 5 veces lo soltaron, porque es que la verdad va a prevalecer siempre. Entonces el fin o la doctrina de Atanasio era que Jesucristo tenía relación con Dios y que Jesucristo tenía deidad, que era Dios en carne, hecho hombre. Esa era la doctrina fundamental. Entonces, este periodo de la iglesia se caracteriza también por mucha controversia dentro de lo que era el cristianismo. Dentro del mismo pueblo cristiano surgieron controversias, como la que acabé de resaltar. Hay un dato muy importante que hay que resaltar aquí, y es que la iglesia se corrompe, la iglesia se mundanalizó. La iglesia no afectó al mundo, sino más bien que el mundo afectó a la iglesia en este periodo. Señores, estamos hablando de que la iglesia, en vez de afectar al mundo, el mundo cambió a la iglesia. Y esto causa división, o más bien separación. El primer monje, la palabra monje, monasterio. Los monasterios surgen en este periodo histórico. En este periodo histórico de la iglesia es que surgen los monjes. Y los monjes eran cristianos. Eran cristianos que estaban dentro del gobierno. Pero ¿qué sucedió? Ese grupo de cristianos, al ver la corrupción, al ver la mundanalidad, al ver la mezcla cultural no, sino la mundanalidad, donde las personas no decían ser cristianos por amor a Cristo, sino por tener un puesto público, un puesto político, entonces se crearon monasterios. Los monasterios eran grupos de personas que se separaron del gobierno, de la mundanalidad, y se separaron para tener una vida cristiana o una vida espiritual más elevada, donde ellos podían orar, podían predicar, podían leer la palabra de Dios. Entonces, a este grupo de personas fue que crearon el monacato.
realmente. Pero que se separaron, se fueron a Egipto, se fueron lejos, se fueron al norte de Egipto. En el norte de Egipto, allí se reunieron muchas personas. Creo que el primer monje fue uno llamado Antonio, que se separó y consiguió muchos seguidores. Y luego, más adelante, ya se establecen leyes a favor de los monacatos. Pero esos son datos muy importantes que tenía que darle acerca de la división o de la separación de los cristianos que querían vivir una vida pura de lo mundano. Tenemos que destacar un dato importante, y es que el Imperio Romano cae, y es por estas razones, porque estaba rodeado de muchas personas que no eran cristianas, y estos bárbaros afectaron mucho a lo que fue a Roma. Pero es bueno destacar este dato importante. La iglesia en este periodo histórico, desde el 313 al 476, vivió una vida abierta en popa, una vida de gloria, una vida de triunfo, una vida de victoria, una vida de esplendor, donde no tenían enemigos, no había persecución. Pero la iglesia se corrompe, la iglesia entró a la mundanalidad. Entonces de ahí surgen los monacatos y los monjes por primera vez en la historia, que eran cristianos que querían vivir una vida separada en cueva y en catacumba. Rechazaron los templos grandes. Por ejemplo, nosotros tenemos un dato aquí importante, y es que las personas que eran paganas, que tenían templos paganos, fueron capturados y los confiscaron y se los dieron a la iglesia. Y muchos templos que eran de dioses fueron confiscados y se lo dieron a los cristianos para que adoraran a Dios. Y los que no iban a utilizarlo destruyeron. Es decir, que los templos de los ídolos se convirtieron en iglesia. Pero las personas que pertenecían al monacato rechazaron esas comodidades, rechazaron esos templos lujosos y se fueron a las cuevas, a los desiertos, a adorar a Dios y a vivir una vida más santa, una vida más apartada. Y luego ya lo que es la Edad Media es que vemos cómo los monjes se desarrollan más. Ya en el cuarto periodo que vamos a ver más adelante, vamos a ver el cuarto periodo de la iglesia, que es desde la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla. Así que Dios te bendiga. Gracias por tu atención. Espero que este video sea de mucha bendición para ti y para tu desarrollo cristianos, y que tu conocimiento se pueda ampliar más y pueda tener más hambre por conocer más de la historia de la iglesia. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.